Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir estos 60 minutos con ustedes. Espero que la información que traigo sea de interés y provecho para todos. He preparado 60 láminas para 60 minutos y los invito a una carrera de 100 metros planos, ¿no? Porque tenemos que ir a esa velocidad para poder, llegar a la meta. Estas láminas, para aquellos que están interesados, van a estar a disposición de todos los asistentes, así que espero que los organizadores del evento puedan distribuir el PowerPoint que voy a presentar para que aquellos que lo deseen puedan profundizar un poco más en la información que contiene, ¿no? Esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a dedicar unos minutos a pintar el mundo, el Perú, América Latina. Y en un segundo tema voy a tratar el entorno empresarial y las perspectivas económicas para el presente año. Y al final una lámina de reflexiones finales, ¿no? Y espero que haya valido la pena esta invitación y la información sea de provecho para todos. Bien, como todos ustedes saben, hoy día si preguntamos en el mundo, estos son los resultados de una encuesta global, ¿cuál es el principal problema en el mundo? Sin lugar a dudas, es la pandemia, ¿no? Más que las inestabilidades geopolíticas o los conflictos comerciales o la volatilidad del mundo financiero global, la pandemia de lejos es la principal preocupación hoy día en el mundo, ¿no? Arriba a la izquierda vemos las cifras últimas de cuántos contagiados hay hoy día en el mundo, y a la derecha arriba podemos visualizar cuántas pruebas diarias estamos haciendo en el Perú y cuántos positivos están dando al día, y como verán la curva está subiendo de una manera, digamos, inusual, ¿no? Y probablemente de aquí a 18 meses hayamos superado el pico más alto que tuvimos en la primera ola, ¿no? Y abajo está el número de fallecidos, que como ustedes saben, se está incrementando día a día, hoy día con más fuerza, ¿no? Esto ha creado en el mundo, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, caídas del indicador de la economía, de crecimiento económico, que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Y las cifras que están al costado izquierdo son las del año 2020 y las de la derecha son las del año 2021. Por ejemplo, el Banco Mundial dice que el año pasado, el año 2020, la economía peruana debería haber caído 12%, ¿no? Y para el próximo año se estima que va a rebotar 7% para este año, ¿no? Y el Banco Mundial dice que el año pasado deberíamos haber caído 13% y que vamos a rebotar este año 6,5%, ¿no? Si ustedes comparan esas cifras con el resto de los países en el mundo, probablemente Perú es uno de los países que ha sufrido más económicamente con la pandemia. ¿Cómo están nuestros socios comerciales, ¿no? Estas son las cifras americanas, ¿no? Como ustedes verán, las cifras del año pasado, 2020, ¿no? La tasa de desempleo se duplicó en Estados Unidos al final del año, y el próximo año, este año, 2021, se espera de que la desocupación en Estados Unidos caiga 1,5%. La inflación americana, la Fed, el Banco Central Americano, desearía que la inflación sea 2%. El año pasado ha habido recesión en Estados Unidos y la inflación solamente avanzó 1,2%. Este año, 2,2 es el pronóstico con las cifras actuales, ¿no? O sea, está más o menos en lo que quisiera el Banco Central Americano. Y el crecimiento económico el año pasado cayó 3,5 y hay un rebote muy importante en el presente año de 5,3, ¿no? Y probablemente con el cambio de gobierno las cosas puedan mejorar sustancialmente
en crecimiento económico, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que vemos en el mercado americano? Probablemente es la emisión de dinero que ha hecho la Fed, ¿no? Aquí se pueden apreciar, antes de la última crisis del 2008, la cantidad de bonos que había comprado el Banco Central Americano, la Fed, al Tesoro Público, más o menos entre 700 y 800 mil millones de dólares, ¿no? Y después, cuando estalló la crisis americana, la Fed ayudó, digamos, para evitar una recesión más grande con un programa de estímulo monetario, ¿no? Que consistía básicamente en emitir dinero inorgánico, ¿no? Y si ustedes bajan al año 2014, verán de que el stock de bonos del Tesoro americano ya no eran 800 mil millones, sino 4.4 billones de dólares, ¿no? Y ahora con la pandemia han seguido, digamos, emitiendo y hoy día ya no son 4.4 billones, sino 7.33 billones de dólares de bonos que mantiene la Fed y que por supuesto ha adquirido y ha tenido que emitir para pagar esa adquisición, y esos son dólares que ingresan al mercado mundial, ¿no? Y felizmente no ha ocurrido nada grave hasta el momento, pero esto es dinero inorgánico y seguramente el dólar por ello se está debilitando en el mercado internacional, ¿no? No ha creado inflación, como ustedes han visto, pero sí hay una preocupación muy grande porque no solamente Estados Unidos ha emitido, sino programas de estímulos monetarios han hecho en Europa, en Japón, en el Perú, ¿no? En casi todos los países, y esto entonces tiene una consecuencia en el valor de las monedas. Más adelante vamos a ver ese tema. Nuestro principal socio comercial es la China, indudablemente. China estuvo creciendo al 10% anual durante 20 años, ¿no? Hasta que entró este señor que se llama Xi Jinping, que vino al Perú hace unos años, ¿no? Y cambió el modelo de crecimiento chino. Y dijo, señores, ya no hay que crecer por crecer, hay que crecer selectivamente. Hay que dedicarnos a sacar de la pobreza a 800 millones de chinos que todavía son pobres. Y hay que dejar de ser la fábrica del mundo, ¿no? Y hay que más bien empujar a la China, incentivar a las empresas para entrar a la modernidad. Y puso como meta de que China ya no iba a crecer al 10, sino al 7.5, y años después bajó esa meta a 6.5. Y como ven ustedes en la lista de crecimiento en los últimos años, más o menos China ha estado creciendo en un promedio de 6.5. Es uno de los pocos países que durante la pandemia ha crecido. 2.3 es la cifra de crecimiento estimado para el año pasado, el 2020, y seguramente va a ser uno de los países que más va a crecer este año, 8.2, ¿no? Y entonces, en resumen, los dos socios comerciales más importantes de Perú tienen cifras de crecimiento interesantes, y entonces eso es bueno para América Latina, para los países emergentes, ¿no? Y uno de los países beneficiados por el crecimiento de estos dos socios comerciales son indudablemente Perú. Más adelante vamos a ver cifras que demuestran eso. ¿Cuáles son los riesgos globales hoy día que preocupan en general a las empresas, al mundo, ¿no? La primera, indudablemente, es la pandemia y la segunda y tercera ola, ¿no? Y la velocidad de vacunación, ¿no? Otro tema importante a favor es el cambio de presidente y el cambio de cámaras legislativas en Estados Unidos. Y seguramente los 100 primeros días de Joe Biden van a ser espectaculares. ¿Eso es bueno para Perú? Probablemente sí. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China van a seguir con Biden también, ¿no? Porque en el fondo lo que se está peleando no es el comercio, sino es quién va a ser la primera potencia del mundo.
en los próximos años, ¿no? Y probablemente Estados Unidos va a querer demorar el proceso para que China sea a la brevedad, digamos, la primera potencia económica del mundo, ¿no? Y algo que sí preocupa de una manera importante es si los países van a poder manejar los estímulos monetarios, esa cantidad de divisas que han impreso inorgánicamente y que hoy día están flotando en el mundo. Y la gran pregunta es qué va a pasar cuando las economías vuelvan a su dinamismo, ¿no? Y cómo va a ser la velocidad para retirar esos dólares, esos euros del mercado, ¿no? Y las consecuencias que eso pueda traer a los demás países en el mundo, ¿no? Esas son las preocupaciones básicamente en el mundo, ¿no? ¿Cómo ha leído Perú en los últimos 21 años como crecimiento económico? Para países cuyo PBI es encima de 225.000 millones de dólares, Perú en los últimos 21 años ocupa el 10º puesto en los países de mayor crecimiento económico del mundo. Algo increíble si nos remontamos hace 36 años en el Perú. No, nunca nos hubiésemos imaginado allá por los años 1985, 1990, que Perú podría ocupar una posición tan importante antes del COVID, ¿no? Hay fundamentos económicos para calificar a Perú como un país, digamos, con una potencialidad. La respuesta es sí. Ahí arriba a la izquierda, el punto 1 es deuda pública. En América Latina somos de los países que tienen menos deuda pública con respecto al PBI. A la derecha arriba es uno de los países, Perú, que tiene el más bajo déficit fiscal con respecto al PIB. A la izquierda, las reservas internacionales comparadas al PIB del Perú son de las mejores en América Latina, y la inflación de Perú solamente en América Latina es comparada a la inflación de Panamá. Es uno de los 2 países con menor inflación en América Latina, ¿no? Estos son lo que se llaman los fundamentos de la economía peruana pre-COVID, ¿no? Entonces, cuando entró el COVID, indudablemente Perú estaba en una posición privilegiada como para afrontar el COVID, ¿no? Bien, apenas estalló el COVID, creo que Perú ha sido de los países que más rápido reaccionó ante la pandemia, ¿no? Dictó medidas tributarias, medidas de gasto y otros instrumentos como crédito y devolución de dineros de CTS, AFPs, bonos, ¿no? De subsidio, etcétera, que sumaron encima de 100.000 millones de soles, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Perú, digamos, reaccionó de una manera rápida en apoyo de las empresas, principalmente de la población más vulnerable. También en el Perú hemos tenido unas etapas críticas, especialmente en los últimos meses. Hemos tenido un punto de inflexión. En 8 días tuvimos 3 presidentes con las consecuencias políticas que han habido. Hemos tenido y seguimos viviendo hasta julio de este año un Congreso que digamos, ha sido un poco disruptivo, ¿no? Que trabaja más que los otros congresos, pero nos ha expuesto a riesgos regulatorios importantes, ¿no? Y no quiero profundizar en este tema, digamos, en profundidad. Dentro de 3 meses vamos a tener elecciones presidenciales y congresales, y en 13 meses vamos a tener elecciones de gobiernos regionales. Así que se nos presentan un año político básicamente, ¿no? Esto no se va a definir en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta probablemente. Y hay muchos candidatos. Y la gran diferencia de este año con respecto a otras elecciones es que generalmente a segunda vuelta se necesita que los candidatos que van a segunda vuelta tengan
más o menos 23% de la votación, ¿no? Pero en esta oportunidad, como en realidad la contienda está tan pareja, parecería que con un 15 o un 13%, dos candidatos van a entrar a la segunda vuelta, ¿no? Y 12 o 15%, cualquiera de estos 10 candidatos que aparecen en las dos filas superiores, podrían alcanzar en abril, el 11 de abril, ¿no? Y entonces, esto nos va a llevar seguramente hasta las 2 semanas antes de las elecciones a todavía no saber quién va a ser el próximo presidente del Perú, ¿no? Y vamos a tener entonces que esperar y las decisiones de inversión también seguramente en muchos de los casos van a preferir esperar que adelantarse a las elecciones. Otro tema importante también es el tema de si habrá elecciones, ¿no? Si ustedes siguen la curva de contagios en esta segunda ola, justamente se cumple la 18ª semana del inicio de la segunda ola, justamente en la semana de las elecciones. Y esto entonces nos invita a pensar de que o se amplía el horario de elecciones, o se hacen las elecciones en varios días, o se amplía el número de lugares para votar, o se transfiere la fecha de las elecciones, ¿no? Algo de eso probablemente va a suceder y entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ya está haciendo las consultas con los profesionales expertos en estos temas de pandemia, ¿no? Y seguramente algo de eso tenemos que estar preparados para alguna noticia de ese tipo en los próximos días, ¿no? Y entonces, resumiendo en esta etapa de introducción para pintar el escenario que pinta la economía y las finanzas de este año, un primer tema es que va a haber, por lo menos en la mitad del año, un hiperpopulismo, ¿no? No solamente reflejado en decisiones presidenciales, gubernamentales, sino también en decisiones congresales y después de gobiernos regionales. Un segundo tema importante que va a influir mucho en la economía y en las finanzas es el tema del empleo, especialmente los más jóvenes, ¿no? Hay una cantidad de desempleados generados por la pandemia inmensa que ha sido agravada por la migración de más o menos hoy día, calculo 800.000 inmigrantes nuevos en estos últimos 3 años, y la pobreza que ha retrocedido 15 años con la pandemia, ¿no? Y entonces tenemos que lidiar además con estos dos temas que son temas importantísimos, ¿no? Hay un tercer tema que ha empujado la pandemia, que es el debilitamiento de las arcas fiscales, ¿no? La situación de las empresas no es la del año 2019, ¿no? Y por lo tanto la recaudación tributaria se ha visto debilitada de una manera importante y ha obligado al Ministerio de Economía y Finanzas a salir a emitir bonos y a conseguir financiamiento vía endeudamiento, ¿no? Lo cual crea un déficit fiscal importante con el debilitamiento de las arcas fiscales y eleva, digamos, el grado de endeudamiento y servicio de la deuda de Perú para los próximos años, ¿no? Tercer tema. El cuarto tema es un tema nuevo, que cuál es el tratamiento sobre las prioridades y la disponibilidad y el tipo de vacuna, ¿no? Que vamos a tener. Es un tema nuevo, todavía no se ha aperturado porque todavía no ha llegado la vacuna, pero estamos conscientes de que algo va a pasar y tenemos que estar preparados para eso. Vamos a tratar este tema más adelante como un tema, digamos, importante del año. El quinto tema se refiere a que 9 de cada 10 peruanos desea cambiar su vida radicalmente, ¿no? Todos estos años, estos últimos 30 años de bonanza que ha tenido el país, digamos, no ha representado para la gran mayoría del país, digamos, una mejora económica notable, ¿no?
Esto no solamente ha pasado en Perú, sino también en Chile, en Colombia, han visto las camisas amarillas en Francia. Es un problema, yo diría que un problema más global, ¿no? Pero que tenemos que verlo de cerca porque en falta de empleo, más pobreza, más debilitamiento de las arcas fiscales, este tipo de temas tienen que ser tratados de una manera conveniente, especialmente en este y el siguiente año, ¿no? El punto 6 es un punto de buenas noticias. El sector empresarial, con buen criterio, creo yo, está consciente de que el modelo de maximizar el beneficio para los accionistas ya no es el modelo, ¿no? Y en respuesta a ese descontento que manifestaba en el punto 5, el capitalismo consciente trata de que ya no es suficiente solamente maximizar el beneficio del accionista, sino además hay que cambiar a un modelo donde todos ganen, ¿no? Hay que mirar también a los proveedores, hay que mirar a los clientes, hay que mirar a los trabajadores y hay que mirar a la sociedad que sustenta la empresa, en la cual está sustentada la empresa, ¿no? Y ese es el capitalismo consciente que se está introduciendo al mercado, ¿no? Las empresas, las corporaciones son las primeras que están optando por este modelo empresarial nuevo, ¿no? Que ojalá en el Perú, digamos, pueda desarrollarse rápidamente. Y el tema 7, que es preocupación nacional, son algunos mensajes, ¿no? De candidatos y de políticos que hablan sobre una reforma constitucional, ¿no? Yo creo que en el fondo es parte del descontento del punto 5, ¿no? Pero cuando se les pregunta ¿y qué quieres reformar?, ¿no? Las respuestas son muy vagas, ¿no? Pero probablemente este es un tema que tiene preocupados al sector empresarial, a los inversores de otros países, etcétera, ¿no? Y que creo que tiene que ser un tema que se tiene que resolver pronto, ¿no? Y algo hay que hacer para evitar, digamos, daños mayores a la sociedad peruana en los próximos años, ¿no? Bueno, y con esta introducción entonces vamos a entrar al entorno empresarial y las perspectivas económicas. Y he tomado 5 temas importantes para poder analizar, ¿no? El tema 1 tiene que ver con el financiamiento para evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? En marzo, después de haberse detectado la pandemia en el Perú, oficializado la pandemia y el confinamiento social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, con la ayuda de COFIDE, han implementado estos 5 líneas de crédito que son inusuales para el Perú. Primero, por los montos, ¿no? Esto suma más o menos 70.000 millones de soles. Nunca el gobierno ha puesto a disposición de la sociedad peruana una cantidad tan grande de crédito. Además, crédito garantizado, ¿no? Garantizado en cifras muy importantes por el Ministerio de Economía y Finanzas, en condiciones de tasas de interés excepcionales, ¿no? Que sí, yo creo, han ayudado a las empresas en general en el Perú de una manera notable. Diferente hubiese sido el Perú sin estas líneas de crédito y los programas de reprogramación de créditos y las ventajas que ha dado la Superintendencia de Banca y Seguro al sector empresarial, a las entidades financieras en el Perú para que puedan adecuarse a la nueva realidad crediticia en el Perú. ¿Qué más se ha hecho? No solamente se ha ayudado a las empresas, sino también a las personas. Y se ha creado este programa de garantías COVID-19 que tiene una finalidad, ¿no? Reprogramar crédito de consumo, crédito personal, crédito vehicular, crédito hipotecario, que beneficia a las familias, a las personas,
un programa de 5.500 millones de soles con garantía estatal que oscila entre 40 y 80%, ¿no? Y con tasas de interés reducidas, ¿no? Las entidades financieras que reprogramen créditos a sus clientes y que bajen su tasa de interés de entre 15 y 25% pueden acceder a este programa y volver un crédito con problemas a un crédito con garantías, ¿no? Y entonces ya está en implementación. Lamentablemente no ha corrido a la velocidad que todos queremos y probablemente en los siguientes días ustedes vean en los periódicos de que este programa ha sido ampliado hasta el 31 de marzo, ¿no? Así que vamos a ver un alivio también a las familias, ¿no? Paralelamente, el Banco Central ha bajado la tasa de interés de referencia a un nivel nunca antes visto en el Perú, 0,25%, ¿no? Este es el aviso de la tasa, el aviso de invitación a las entidades financieras para que bajen sus tasas de interés y ayuden a la reactivación económica del país, ¿no? Y producto de todo esto que les he comentado, hoy día todas las instituciones financieras, hasta las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú, están sumamente líquidas. ¿Qué significa eso? Que tienen más dinero en la caja que la que pueden colocar hoy día en el mercado, ¿no? Segundo, las tasas de interés y los márgenes bajarán significativamente en momentos en que la banca necesita hacer más provisiones. Como hay mucha liquidez, hoy día las tasas de interés están bajando de una manera notable, ¿no? Y esto lleva a pensar entonces de que es buen momento para endeudarse aquellos empresarios que tengan algún proyecto y que necesiten financiamiento. Creo que este es un buen momento para tomar deuda, para emitir papeles, títulos de renta fija en el mercado de capitales, etcétera. Y para aquellos que tienen deuda vigente, es buen momento para reperfilar deudas, ¿no? O sea, para buscar mejores condiciones para la deuda que tienen actualmente, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿y cuándo el volumen de créditos tradicionales se restablecerá? Y la respuesta es cuando lo haga la economía y se recupere principalmente lo que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué cosa es la confianza del consumidor? Es cuando el consumidor, después de la pandemia, no tiene seguridad de tener empleo, ¿no? Y una remuneración adecuada, deja de comprar vivienda, de cambiar de vivienda, de cambiar de auto, deja de salir a comprar ropa nueva cuando hay cambio de estación y cuando antes salía 2 veces a la semana a comer fuera del hogar, tiene temor del mañana, entonces dice a su mujer, oye, mejor cocinamos en la casa y porque no sé si el otro mes voy a tener empleo, ¿no? Y entonces toda la economía se retrae y entonces el consumo se retrae y la economía entonces avanza de manera diferente, ¿no? Así que el volumen de crédito tradicional se va a restablecer probablemente cuando la confianza otra vez vuelva al mercado, ¿no? El tema 2 tiene que ver con la afectación del negocio por el COVID-19 y la forma de recuperación de la economía, ¿no? Esta es la manera como se está recuperando la economía peruana después del COVID, ¿no? Una caída notable, 40 puntos del PIB en términos, digamos, mensuales, ¿no? Y después una levantada y entonces estamos, digamos, recuperándonos en forma de una V chica, ¿no? Y los modelos de salida básicamente se han dado porque se han ampliado, ¿no? De la fase 1 hemos pasado a la fase 2, a la fase 3. Hoy día estábamos en la fase 4 y eso permitió, digamos,
que la curva, digamos, de salida sea de esta magnitud, ¿no? Si seguimos así, probablemente el primer trimestre del año 2022 estemos en el 100% de febrero del año 2019 pre-COVID, ¿no? O sea, todo este año estaríamos en recuperación para llegar, digamos, a la normalidad el primer trimestre del próximo año, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué pasa si hay segunda ola? ¿No? Y ya me parece que estamos en la segunda ola. Y si pensamos en una segunda ola, seguramente la salida ya no va a ser en 16 meses, sino por lo menos en 20 meses, ¿no? Y la forma de esa V, la V de Nike, ¿no? Se va a convertir probablemente en una V doble del tipo que ven en esa figura, ¿no? Probablemente en una segunda ola las consecuencias van a ser más duras que en la primera ola, ¿no? Es lo que están preveyendo la mayoría de los expertos y probablemente va a haber la necesidad de dar marcha atrás en la fase 4, no sé si en la fase 3 probablemente vamos a tener otra vez entonces que revisar todo lo que pasó entre marzo y agosto del presente año, ¿no? Así que tenemos que ver la realidad, ¿no? Y tenemos que andar con un criterio, creo, más conservador y ojalá que las cosas mejoren, ¿no? Pero hasta donde podemos visualizar y proyectar, probablemente estamos en una salida tipo B2, ¿no? Así que hay que pensar un poco más lejos para volver a la normalidad. El tema 3 es cómo, qué puede ayudar a volver a la normalidad, ¿no? Y eso es la vacuna, ¿no? Y hoy día, como ustedes han visto, en los principales países del mundo y en los principales países de América Latina, la vacuna ya llegó y estamos todos inmersos en este tema, ¿no? Hay varias vacunas, ¿no? Que están siendo ya autorizadas, ¿no? En el Perú todavía no tenemos ninguna autorizada, ¿no? Más adelante vamos a ver ese tema, pero ya hay vacuna, ¿no? Y el presidente el miércoles 6 de este mes anunció de que habíamos adquirido 38 millones de la vacuna china, ¿no? Y que también, ¿no? Anunció la firma de un contrato para comprar 14 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y que ya hay conversaciones para llegar a una compra con COVAX Facility, ¿no? Por 13.2 millones de dosis. El martes 19, o sea, hace unos días, ¿no? El embajador de Perú en China anunció que se están tramitando ya las autorizaciones de exportación. Probablemente el primer lote de 1 millón anunciado de vacunas probablemente no llegue en enero, sino probablemente en febrero, ¿no? También han anunciado que ya se firmó un contrato con Soluciones Integrales para la Pobreza, una ONG peruana, que se encargaría de transportar de la China al Perú el lote de 1 millón de vacunas que serviría básicamente para vacunar a 500.000 personas, ¿no? Digemit informó que los laboratorios Pfizer y Sinopharm ya iniciaron los trámites para la obtención del registro sanitario condicional, ¿no? Que permite la importación, la distribución y la comercialización de la vacuna que vendría, ¿no? Y si revisamos la primera línea de vacunación, ¿no? Son 1.175.000 personas. Y el primer lote de vacunas llega para 500.000 personas. O sea, no va a alcanzar, digamos, para vacunar a la primera línea, ¿no? Y la segunda línea de vacunación, que es la gente más vulnerable, la gente de edad, la gente que tiene, pues, diabetes y problemas del corazón y otras, suman 6 millones de personas, ¿no? Así que el común de la gente que trabaja mayoritariamente en nuestras empresas, probablemente se van a vacunar el próximo año, el año 2022, ¿no? Así que el anuncio es bueno, pero como no se tomaron las precauciones del caso con anticipación,
probablemente las vacunas no van a alcanzar para vacunar a todos los que quisiéramos vacunar, sino básicamente a la primera línea y a la segunda línea, una parte de la segunda línea antes de que acabe este año, ¿no? Así que tenemos que ser conservadores, realistas en esto de la vacunación, ¿no? Otra cosa importante que ha sucedido en el país, y no sé qué ha pasado, hace 3 meses se hizo una encuesta mundial y en el Perú el 79% estaba dispuesto a vacunarse. En una encuesta que ha hecho Ipsos Apoyo hace unas semanas, la gente que está dispuesta a vacunarse solamente era 52% y 48% no estaba dispuesto a vacunarse, ¿no? Y esto crea un dilema importante entre lo que es la obligación y la libertad para vacunarse, ¿no? Y acá hay un criterio individual y un criterio social, y este es uno de los temas difíciles que vamos a tener que trabajar este año en el país, ¿no? Indudablemente vale la pena vacunarse, al costo que representa, probablemente sí, ¿no? Hacer pruebas moleculares o un tratamiento cuando uno ya está, digamos, en una situación avanzada en el tratamiento del COVID, cuesta muchísimo más que el costo de vacunarse, ¿no? Así que, indudablemente, es mejor vacunarse que asumir los otros costos, ¿no? Y hay dos maneras de volver a la nueva normalidad. Una es que el 70% de la población se infecte y la otra es que el 70% de la población se vacune, ¿no? No sé qué va a suceder primero en el Perú, ¿no? Pero ojalá sea rápido la segunda alternativa, ¿no? Bien. El tema 4 es el escenario económico y financiero, ¿no? Y vamos a revisar cifras. Cuando uno quiere saber cómo le va a ir económicamente al Perú, la variable que mejor correlaciona históricamente, la variable que mejor correlaciona el comportamiento económico del país es el precio de los minerales, históricamente, ¿no? Y entonces una mirada rápida a los principales minerales que Perú produce y exporta están ahí en la pantalla cerrados en círculo rojo, ¿no? Estas son las estadísticas desde octubre del año 2006 hasta el 31 de diciembre del presente año, ¿no? Y lo que está cerrado en círculo representa lo que ha variado el precio del mineral el año pasado, el año 2020, ¿no? Y el precio del oro en plena pandemia, ¿no? De enero a diciembre del año pasado subió 24%. Qué bueno para las empresas mineras que producen oro, ¿no? El precio de la plata subió 48% el año pasado. El precio del cobre 26%, qué bueno para el país. El precio del zinc 20%, el precio del plomo 3% y el precio del estaño 13% en plena pandemia, ¿no? Y parecería que China y Estados Unidos creciendo como están creciendo, como se prevé que van a crecer, las expectativas para el oro, que es atesoramiento con monedas debilitadas por emisión inorgánica, ¿no? Y los precios de cobre y zinc probablemente van a estar manteniéndose o quizás subiendo oro y cobre algo más de lo que los precios actuales, ¿no? Esto es una muy buena noticia para Perú, buenísima, ¿no? Miles de peruanos trabajan, digamos, en 5 ingenios azucareros sembrando azúcar, ¿no? El precio del azúcar del último año, el año pasado, subió 9%, qué bueno. Al fin, los ingenios azucareros están con utilidades. El precio del maíz, hay miles de peruanos que cultivan maíz, subió 18%. Qué bueno, y el dólar subió casi 9%, y entonces los maiceros peruanos están mejor. Este es el maíz amarillo duro que comen los pollos, ¿no?
y el Perú produce 1 millón de toneladas de maíz al año, ¿no? La harina de pescado subió 6% y el arroz 6% también en un año. Solamente cayeron el precio del café y el cacao 1%. Qué alivio, ¿no? Acá hay miles de peruanos y en la medida que los precios de estos commodities estén mejores, entonces, bueno para los miles de agricultores en el Perú, ¿no? ¿Cómo están las reservas internacionales que maneja el Banco Central? Miren abajo, a la izquierda, acabó las reservas en 74.000 millones de dólares. Récord histórico para el Banco Central. Nunca el Banco Central ha tenido un ahorro de esa magnitud. Del año pasado, perdón, del 2019 al año pasado, las reservas subieron 5.000 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, el tipo de cambio subió. Más adelante vamos a explicar por qué, ¿no? Pero de un año a otro, en plena pandemia, el Banco Central capitalizó 5.000 millones de reservas, ¿no? ¿Para qué sirven estas reservas? Para las épocas difíciles, ¿no? Es como el ahorro de las familias, uno ahorra para cuando hay alguna emergencia. Y si hay la emergencia, uno va al banco, retira el dinero y entonces no tiene que hacer sacrificios ni pedir dinero al vecino, ¿no? Y el Banco Central tiene 74.000 millones ahorrados, todos colocados en oro, dólares, yenes o euros en bancos AAA en el mundo ganando intereses, ¿no? Y ese ahorro no del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del Banco Central, ¿no? Justamente para las épocas malas como las que vivimos, ¿no? Y entonces los empresarios estamos tranquilos porque divisas sí va a haber en el Perú, ¿no? Este cuadro tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Y aquí hay estadística de los últimos 21 años. En el cuadro de abajo a la izquierda, llena de números, está cómo se ha movido el sol peruano con respecto al dólar americano desde el año 2010 hasta el año pasado, 2020, ¿no? Como verán, el año pasado, por ejemplo, el sol peruano se devaluó 8.99% con respecto al dólar americano, ¿no? Y lo último que ha pasado en los últimos 21 años, en la mayoría de los años, el sol se ha revaluado con respecto al dólar americano, ¿no? En términos de 21 años, a la derecha abajo verán el gráfico de Perú. En 21 años, el sol se ha devaluado 3% con respecto al dólar americano. O sea, tener dólares o tener soles era casi indiferente para un peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol con respecto al dólar solamente se ha devaluado 3% en 21 años, ¿no? La moneda peruana ha sido de las monedas más duras del mundo, superados por la moneda china que está arriba de Perú. El yuan se ha revaluado en 21 años 21%, o sea, casi 1% por año. Y a la izquierda de China, el euro se ha revaluado 18% con respecto al dólar americano, ¿no? Todos los demás países, inclusive Japón, el yen japonés se ha devaluado 1%, el peso chileno 34%, arriba a la derecha el peso colombiano 83%, el peso mexicano 110%. Perú ha tenido una moneda bien dura, ¿no? Y qué bueno para la estabilidad de Perú, ¿no? La inflación peruana, como comentamos, ha sido de las más bajas de América Latina en los últimos 21 años, ¿no? Y fíjense, últimamente, los 2 últimos años, la inflación ha estado en 1,90, 1,97 el año pasado, ¿no? Una inflación buenísima para Perú. Siempre es bueno que haya algo de inflación en el país. El Banco Central quisiera, digamos, que es el responsable de la inflación. Yo creo que con 2% está sumamente cómodo el país. Y para este año probablemente la inflación sea 2 o debajo de 2%, ¿no? O sea, no es una variable, digamos, que preocupa en general a la economía peruana.
Otra cosa notable es la tasa de interés activa en el mercado, la tasa de interés a las empresas, y ahí están los datos a diciembre, tasa de interés promedio activa para los diferentes tipos de préstamos. Y como verán, hoy día si una empresa de las que se llaman corporativas, que son las que venden más de 300 millones de soles al año, si una empresa corporativa va a un banco y pide un préstamo de moneda nacional, en el promedio puede conseguir 2,51. Y si es de moneda extranjera, puede conseguir en promedio 2,03. Les confieso que en el mercado hay tasas mejores que estas, ¿no? Y si ustedes comparan, ¿qué pasa con una empresa americana si va a un banco, una corporación, y va al banco y pide un préstamo? El prime está en 3,25, ¿no? Y en el Perú, las empresas, digamos, mejores clientes de un banco, por un crédito de moneda extranjera, en promedio están pagando 2,03, ¿no? Y yo creo que una cosa como esta no sé, ni nos imaginamos que alguna vez sería en el Perú, ¿no? Pero hoy día con el exceso de liquidez que hay en el sistema financiero, las tasas de interés se están reduciendo de una manera notable y es el comentario que hacíamos en el tema 1, ¿no? En este cuadro están las variables que conforman el PBI nacional, la inversión privada, la inversión pública, el consumo privado y el consumo público. Y como ustedes verán, el año pasado, en el año 2020, ¿no? Las cifras de inversión privada, menos 20%, inversión pública, menos 18%, consumo privado cayó, menos 9,8%, ¿no? Fueron las cifras que hicieron que el PBI se caiga 12 puntos en el año, ¿no? Para este año se espera un rebote, ¿no? Y estos son pronósticos hechos antes de que se vislumbre la segunda ola, ¿no? Y se espera que la inversión privada y la inversión pública crezcan en esas cifras, pero desde una base más pequeña de caída, ¿no? O sea, después de una caída de 20%, se crece desde esa base 17%, o sea, no se recupera, digamos, la cifra inicial, ¿no? Pero, digamos, hay un rebote, indudablemente va a haber un rebote, ¿no? Porque ahora se van a comparar las cifras de abril de este año con abril del año pasado, que fueron, digamos, cifras con pandemia, ¿no? Bien, otra cosa importante que quería mostrarles son la cantidad de proyectos que hay en el país, ¿no? En la zona norte, proyectos importantes, la carretera longitudinal de la sierra que replica, digamos, los caminos del Inca, que era el eje, la carretera natural del incanato, la que unía, digamos, el eje económico del incanato, y que se está reconstruyendo y va a unir la frontera de Ecuador con la frontera de Bolivia, ¿no? Esta es una carretera que une los pueblos de la sierra y que corre casi paralela a la Panamericana que tenemos en el país. La modernización de la refinería de Talara, que se culminaría el próximo año, ¿no? Que es una inversión de 5.400 millones. Chavimochi y Olmo son dos proyectos que todos queremos que se haga, ¿no? Y que están hoy día, digamos, parados, ¿no? Hay proyectos, pero están, digamos, en stand-by la mayoría, ¿no? Esta es la zona privilegiada, la zona en la cual estamos nosotros, ¿no? Y aquí, digamos, está en movimiento la línea 2 del metro, que son 5.000 millones de dólares, ¿no? Que está avanzando muy lento, hoy día a una velocidad de 7 kilómetros por año. El aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que ya iba a empezar y qué pena la pandemia, están pidiendo, digamos, un plazo para el inicio. Un proyecto importantísimo, el puerto de Chancay, que es una inversión nueva de 4.000 millones de dólares. Esto ya está en movimiento. El operador va a ser el mayor operador del mundo y son 15 muelles, ¿no? Donde van a poder atracar los barcos graneleros más grandes del mundo, ¿no? Y va a ser el hub de puertos en América del Sur probablemente, ¿no? Y Mina Justa, ¿no? Que es uno de los dos
proyectos de clase mundial que están, digamos, en construcción actualmente, ¿no? Pero proyectos hay, lo que pasa es que la velocidad de implementación no está yendo a la velocidad que todos quisiéramos. En la zona sur, notables son Majes, en la etapa 2 de Majes, que Quellaveco, que ojalá, ¿no?, se reactive de una manera importante, el gasoducto del sur que está parado, el aeropuerto de Chincheros, ¿no?, que está queriendo salir adelante, pero con algunos problemas, ¿no? Y mostraba esta cantidad de proyectos porque diferente sería el Perú si estos proyectos estuviesen caminando, si esta cantidad de proyectos estuviesen en implementación, ¿no? Solamente quiero mostrarles con un ejemplo lo que significa esto en términos de reactivación económica, de crecimiento de producto. Cuando Cerro Verde estaba haciendo la ampliación, trabajaban 12.000 trabajadores, ¿no?, bien remunerados, ¿no? Y se notaba en la economía del sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna. Cuando empieza a producir la ampliación de Cerro Verde, ya no trabajan 12.000 trabajadores, sino 4.000 trabajadores, ¿no? Y eso se siente, digamos, cuando hay este cambio notable en las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna. Y por eso les decía que es importante reactivar esta cantidad de proyectos, porque si esto estuviese en movimiento, diferente sería la economía del Perú, ¿no? Y esa es la gran reflexión que hacemos, ¿no? Arriba, en este cuadro, es la variación del PBI, y como ustedes verán, en las dos últimas décadas, el PBI siempre ha sido crecimiento positivo. En los últimos años el crecimiento ha caído a la mitad, o menos de la mitad de normal, que era 6% anual, ¿no? Y si ven abajo, el gráfico de abajo a la derecha, verán las caídas de PBI por meses, ¿no? Y cuando ya estamos llegando al 1%, que se estima va a ser la caída en diciembre, viene la segunda ola, ¿no? Así que probablemente el próximo año no crezcamos el 12% que prevé de que puede crecer la economía peruana y que han anunciado el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, 11, 12%, sino yo estimo que con la segunda ola debemos de pensar en un crecimiento desde una base más baja de 9% o una cosa por allí, ¿no? Así que tenemos que ser un poco más conservadores, optimistas, pero un poco más conservadores. Otra cosa importante como medida de mediano y largo plazo es el grado de calificación de riesgo país, ¿no? Este es el gráfico de Standard & Poor's para América Latina. En América Latina solamente tiene calificación A más Chile, ¿no? Y después de Chile, el que tiene la mejor calificación es BBB más Perú. Perú tiene mejor calificación que México, que Costa Rica, ¿no? Y mejor calificación que Colombia, ¿no? Y eso es mucho decir, ¿no? Y no obstante la pandemia, Standard & Poor's ha mantenido la calificación de Perú en BBB más, y es muy importante que mantengamos esa calificación, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con aquellos fundamentos de los cuales hablamos al inicio de la conferencia, ¿no? ¿Para qué sirve tener una buena calificación? Y sirve para que cuando un banco peruano pide un préstamo a un banco extranjero, la tasa está asignada por el LIBOR o por el Prime más un spread de riesgo. Y si Perú es BBB más, entonces el spread de riesgo es muy pequeño. Y entonces el banco peruano puede traer deuda a un costo mejor, ¿no? Porque Perú es grado de inversión, ¿no? Y también sirve cuando un alemán dice, quiero invertir en América Latina, ¿qué país me recomiendas? ¿No? Y seguramente le van a recomendar alguno de estos países que están con grado de inversión, ¿no? Que son países, entre comillas, recomendables, ¿no? Porque tienen buenos fundamentos y Perú hoy día ya pertenece a este club de grado de inversión, ¿no? Así que qué importante que Perú
defienda eso. Una cosa que sí hay que preocuparse es de la recaudación tributaria, ¿no? Ha caído indudablemente con la pandemia, ¿no? Y hay una preocupación importantísima en la recaudación. Ustedes han visto las manifestaciones del ministro de Economía, ¿no? Y hay un problema que es fundamental en el Perú que se ha expresado en este cuadro, ¿no? En la pirámide que ven ahí en el medio de esta lámina, verán a los contribuyentes peruanos, ¿no? Y si ustedes suman, digamos, perdón, si ustedes miran las dos puntas de la pirámide y suman los porcentajes de esas dos puntas, da 4%, ¿no? 0.6 más 3.5 da 4%. Y si se van a la pirámide truncada a la derecha, verán de que ese 4% explica el 90% de la recaudación tributaria del país. O sea, el 4% de los contribuyentes explican el 90% de la recaudación tributaria de la SUNAT, ¿no? Y entonces hay una preocupación fundamental, ¿no? Probablemente va a venir una reforma tributaria. No estoy seguro que va a ser el año 21, porque la mitad del año se va a definir quién va a ser el nuevo gobernante y cuál va a ser el nuevo Congreso. Y la segunda mitad del año seguramente el ministro de Economía va a estar preocupado de llevar a cabo, de plantear la reforma, y seguramente esto entrará al Congreso recién en el primer semestre del año 22, ¿no? Pero sí, como ustedes verán, la SUNAT está trabajando, han visto algunos decretos importantes, como el de que las instituciones financieras informen movimientos de más de 10.000 soles en el sistema financiero a la SUNAT, ¿no? O habrán visto que la SUNAT ya está manejando inteligencia artificial, robot, big data, ¿no? Y está cruzando muchísima información, y ya está cruzando información con otros países, con la SUNAT de otros países, así que el cerco tributario se va a volver mucho más exigente, y se está buscando, digamos, maneras de poder dar incentivo a los contribuyentes y a los clientes de los contribuyentes para que soliciten boletas y facturas y se elimine parte de la informalidad que hoy día no permite una recaudación tributaria adecuada, ¿no? Ya para finalizar el tema 5, ¿no? Hemos visto de que hay una virtualización de los negocios que está ingresando a todo el país, y no solamente involucre entonces a las empresas, a las familias, sino también al mismo gobierno, ¿no? El home office ya ingresó de una manera notable. Este es un invento que se hizo en el año 90. Los empresarios, digamos, se resistían a que sus trabajadores trabajen en sus hogares, ¿no? Pero hoy día ya es una necesidad y una obligación, ¿no? Y yo creo que una vez que se levante, digamos, la pandemia, igual mucha gente va a seguir trabajando en su casa, ¿no? La educación ya es virtual por obligación, ¿no? Y probablemente, como dijo Salman Khan, ¿no? La educación se va a voltear, ¿no? Nosotros somos de una educación en la cual uno va al colegio a aprender y hace las tareas en la casa, ¿no? Salman Khan dice que en el futuro, con la educación virtual, uno va a aprender en la casa y va a ir a resolver los problemas que no puede resolver al colegio para consultar con sus profesores, ¿no? Y mucho de eso ya está sucediendo hoy día. Algo que los reguladores, los gobiernos no querían era la telemedicina. Hoy día, el 80% de las consultas médicas se hacen a través de telemedicina, ¿no? El e-commerce ya hoy día ingresó y probablemente se va a quedar. Todas las conferencias y reuniones son como esta, ¿no? Y el sector financiero ha avanzado una barbaridad en lo que es virtualización, ¿no? Y un ejemplo importante es que les comento, el tercer chip, que es Yape, ¿no? Que empezó en marzo del año 2017,
En junio de 2019 ya tenía 1 millón de usuarios, que es una billetera que trabaja como una tarjeta de débito, ¿no? A través de código QR por teléfono celular. Agosto del 2020 ya cuenta con 3,5 millones de usuarios y crece a un ritmo de 84,000 usuarios por semana, ¿no? Entiendo que han habido algunos problemas en los últimos meses con Yape, pero este es un ejemplo de cómo avanza la tecnología y cómo tenemos que ver el mundo del mañana, ¿no? Una de las cosas importantes que hemos aprendido es que la gente ya no busca solamente productos y servicios, sino también experiencias, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta entre nuestros manejos empresariales, ¿no? Y pronto vamos a tener en el Perú el primer banco, neobanco, el primer banco digital que no tiene local, ¿no? Y que todo está en una plataforma en la nube, ¿no? Se llama B89 y el próximo mes empieza operaciones en el Perú, ¿no? Así que vamos a tener una experiencia súper interesante, ¿no? Y tenemos que revisar todos nuestros modelos de desarrollo empresarial, porque los futurólogos dicen que en el futuro solamente van a existir estos 3 tipos de empresas. Las denominadas mega empresas, las pequeñas empresas tipo boutique, que no compiten contra la mega empresa porque se dedican a nichos muy específicos o calidad de atención que no es la masiva que dan las mega empresas. Y van a existir millones de pequeñas empresas tipo boutique en el mundo y en el país. O empresas que trabajan independientemente, pero en red, como era el grupo de grifos llamado PEXA, que se juntan 300 griferos, pero actúan como una sola empresa, ¿no? Y entonces se convierte en una mega empresa guardando la individualidad de sus unidades. Y entonces pueden competir fácilmente contra una mega empresa, ¿no? Y entonces, consejos para el mundo empresarial, digamos, en lo que es económico y financiero, es que para tener éxito probablemente este y los siguientes años tenemos que preocuparnos por el talento que trabaja en las empresas, ¿no? Segundo, hay una decisión estratégica, van a desaparecer todas las empresas medianas y solamente van a haber estos 3 tipos de empresas, ¿no? Y hay que comenzar a tomar decisiones. Hay un tema importante también que tiene que ver con la gobernabilidad y el buen gobierno corporativo, ¿no? Lo que se llama gobernanza y que asegure el patrimonio de las empresas y llegar al objetivo de cumplir con la visión y la misión de las empresas. Esto va a ser algo importantísimo que hay que comenzar a trabajar ya en las empresas. Otro tema es tercerizar todo lo que se pueda. El modelo de empresas exitosas hoy día en el mundo es que los ejecutivos y el directorio dedican el 90% a pensar e implementar mejoras en los bienes y servicios que ofrecemos. Aquí tiene que ver mucho, digamos, la utilización del tiempo. Todo lo demás que es rutinario hay que tercerizarlos, ¿no? Y entonces, hoy día las empresas están compitiendo contra otras empresas, ¿no? Cuyos ejecutivos, directorios están 90% dedicados a pensar e implementar mejoras en sus bienes y servicios que ofrecen al público y no, digamos, las cosas rutinarias a las cuales a veces dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Y por último, la creatividad y la innovación van a ser factores importantísimos para el éxito empresarial, ¿no? Y si queremos estar en el lado de los ganadores, tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo de cambios y que hay una palabra nueva que se llama disrupción, que tiene que ver mucho con la creatividad y la innovación, ¿no? Y con esto llegamos, digamos, al final de la conferencia y quería cerrar la conferencia con un dicho de un sabio que vivía en los años 1800, ¿no? Él fue uno de los sabios que dijo que el hombre proviene de un simio africano, ¿no? Y él hace cientos de años
dijo algo que cobra vigencia hoy día en el mundo. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿no? Y hoy día estamos viviendo un mundo de cambios, básicamente acelerado por el avance de la tecnología y disruptivo, ¿no? Por todos lados, ¿no? Especialmente por dos ciencias que son los sistemas y las telecomunicaciones, ¿no? Y hoy día agregado esto a las pandemias que se han presentado en el mundo y que probablemente se presenten de otras maneras en el futuro, ¿no? Así que tenemos que estar muy conscientes de que vivimos en un mundo de cambio violento y tenemos que aprender a vivir en un mundo diferente. Muchas gracias.